¿Qué es el reparto de utilidades y dividendos? Los dividendos son un reparto de parte del beneficio o utilidad de una sociedad a sus accionistas. Es decir, si una empresa logra obtener un beneficio al final del año fiscal, puede decidir repartir parte de estos beneficios entre sus accionistas. Este reparto consta de una cantidad de dinero determinada previamente para cada propietario de una acción. Así pues, si por ejemplo una sociedad decide repartir $1.000.000 de su beneficio obtenido en un año fiscal concreto y hay 10.000 acciones, cada acción recibirá $100 de dividendo. Si un accionista tiene 100 acciones, este recibirá $10.000 de dividendo. Es importante aclarar que todo aquel que posea una acción antes del día de reparto de los dividendos de una empresa tendrá derecho a cobrarlos. Es decir, si la compañía reparte dividendos, por ejemplo, el próximo día 19, bastará con poseer las acciones el día 18. ¿Qué tipos de dividendos hay? Principalmente existen dos tipos de dividendos: los dividendos extraordinarios y los dividendos ordinarios. Los dividendos ordinarios se refieren a los beneficios de un ejercicio y se expresan como dividendos a cuenta del ejercicio X. En cambio, los dividendos extraordinarios se reparten sin tener relación con las cuentas del ejercicio, sino por algún hecho extraordinario, como puede ser una venta de alguna empresa participada, alguna propiedad, etc. ¿Cuándo se reparten los dividendos? Cuando se repartan los dividendos de una empresa depende de esta. Existen compañías que reparten dividendos una sola vez al año. En cambio, otras que reparten los dividendos cada cuatrimestre. En Ecuador, el marxismo vive en muchas leyes y universidades públicas, pero particularmente en nuestro Código del Trabajo. Y en ninguna parte del código está más presente el marxismo que en la parte que obliga a los empleadores a repartir el 15% de las utilidades de su empresa. Marx considera que el empleador explotaba al trabajador extrayéndole su plusvalía y que por eso el primero tenía que ser obligado a compartir con el segundo las ganancias de la empresa. En la práctica, esta herencia del marxismo resulta en que las empresas en Ecuador tengan un impuesto a la renta del 25% más otro de 15% por concepto de reparto de utilidades. Lo del reparto de las ganancias, que se impone por ley y en nombre de los trabajadores, termina perjudicando precisamente a los trabajadores. Contrario a lo que los partidarios de los salarios mínimos creen, los salarios no se aumentan vía decreto, sino mediante la acumulación de capital per cápita. Si a los empresarios no se les permite disponer libremente de sus ganancias, estos tendrán menos recursos disponibles para invertir en bienes de capital que luego pueden hacer más productivos a cada uno de sus trabajadores. Es por eso que este impuesto les afecta tanto, ya que en sociedades donde se ha permitido un mayor grado de libertad en el uso de las ganancias, hay una mayor tasa de capitalización por trabajador, y por eso es que, por ejemplo, un trabajador automotriz surcoreano gana mucho más que su contraparte en Ecuador. Como explican Nelson Páez y Niño del Instituto Mises de Ecuador, la tasa de capitalización se incrementa invirtiendo las utilidades generadas con anterioridad, y al reducir el monto de estas, simplemente se está condenando a los empleados a tener un menor nivel de productividad y por ende a un salario menor. Pocos países desarrollados distribuyen ganancias entre empleados. ¿Estarán siendo explotados los empleados ingleses o alemanes por no recibir una porción de las ganancias de sus jefes? En el caso de Inglaterra, son los sindicatos los principales opositores a la repartición de utilidades. Podría ser porque, como concluyó un estudio de Eurofound, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, cuando el reparto de ganancias es de carácter voluntario, aumenta la flexibilidad en las horas de trabajo y en las remuneraciones. Cuando es obligatorio, el sistema tiende a acelerar los despidos, se afecta la sindicalización de los trabajadores y se dificulta la negociación de aumentos salariales. ¿Cómo realizar un correcto reparto de utilidades? En Ecuador existen tres artículos del Código del Trabajador que expresan legalmente cómo debe ser el reparto de las utilidades. El artículo 97 del Código del Trabajador nos expresa que cada empresa o empleador debe destinar el 15% de sus utilidades líquidas para el beneficio de sus trabajadores. El artículo 104 nos dice que para el cálculo se tomará como base las declaraciones o determinaciones que se realicen para el pago de impuestos a la renta, y el artículo 105.1 nos dice que
Todo o parte de las utilidades que le corresponde al trabajador pueden ser canceladas en acciones de la empresa a la que preste sus servicios. Para tal efecto, la empresa debe estar registrada en Bolsa de Valores. Para el cálculo de la participación de utilidades se considerará el periodo anual de 360 días, incluidas vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a 240 horas. El 15% se divide de la siguiente manera. El 10% se deberá dividir entre todos los trabajadores de la empresa sin tomar en consideración las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el periodo económico determinado y deberá ser entregado directamente al trabajador. Para lograr un cálculo preciso de este 10% se debe considerar el tiempo de trabajo de cada empleado sin importar el tipo de ocupación de este. La cantidad que cada trabajador debe recibir se determinará multiplicando el valor del 10% de las utilidades por el tiempo en días que éste haya trabajado, dividido para la suma total de días trabajados por cada trabajador. El 5% restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa en proporción a las cargas familiares que cada uno tenga. En el caso de que no existan cargas familiares de ningún trabajador, el 5% de participación de utilidades será repartido entre todos los trabajadores de manera equitativa considerando proporcionalmente el tiempo trabajado. El cálculo de este 5% se determina por la división de dos factores. El factor número 1 es el número de días trabajados por el número de cargas del trabajador y el factor 2 es la suma del factor 1 de todos los trabajadores. En caso de fallecimiento del trabajador, son los herederos quienes deberán presentar la posesión efectiva para la cancelación del 5% de las utilidades. La parte que corresponde individualmente a los trabajadores por utilidades se deben pagar dentro del plazo de 15 días, contando a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que se lo hará hasta el 31 de marzo de cada año. En caso de que una persona no cobre sus utilidades, la empresa está obligada a depositar el monto en una cuenta del Sistema Financiero Nacional a más tardar dentro de los siguientes 30 días a la fecha que debió efectuarse el pago de utilidades. Si pasando un año que la persona no efectuó el cobro, el artículo 106 del Código del Trabajador establece que los valores no cobrados serán depositados en una cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se le dará un plazo de 15 días a la persona o a la empresa para efectuar este depósito. A partir del vencimiento de este plazo, el monto será destinado para el régimen solidario de seguridad social. El balance general es un informe financiero que muestra la situación económica y financiera de una empresa en un determinado momento. Está compuesto por las cuentas que existen en los activos, los pasivos y en el patrimonio. En cuanto a las utilidades, cuándo y cómo las veríamos en el balance general, primero hay que entender cómo se calculan. Esto se hace a partir de los ingresos, gastos y costos de cierto periodo de tiempo, el cual por lo general es de un año. Hay que saber que hay varios tipos de utilidades, como por ejemplo, utilidad en ventas, la operacional, utilidad antes de impuestos y la resultante, siendo esta última la que necesitamos en este caso. Básicamente, para obtenerla hay que restar los costos, gastos e impuestos de los ingresos totales. En el Ecuador, una vez obtenida la utilidad resultante, se procede a repartir una parte a los trabajadores. El 10% se reparte de acuerdo con las horas trabajadas por cada uno de los empleados, sin importar el puesto que tengan en la empresa. El 5% es repartido de igual manera a los trabajadores sin importar su cargo, pero en esta ocasión teniendo en cuenta las cargas familiares que cada uno de ellos tenga. Este saldo al que llamamos utilidades debe regresar al balance general, así que serán registradas en la cuenta del patrimonio, pero ¿por qué no se los ubica en los activos? Esto no se hace debido a que las utilidades son, en otras palabras, las ganancias que han generado los activos, los mismos que una vez descontados sus pasivos son parte del patrimonio de la empresa, por lo que toda ganancia o utilidad de los activos va a incrementar el tamaño del patrimonio. ¿Cómo realizar el cálculo de las utilidades? Para determinar el 15% tenemos que remitirnos al estado de resultados declarado. Una vez sacada la utilidad antes de impuestos, a continuación se agrega una nueva cuenta denominada participación trabajadores. Por ende, el cálculo sería $130 por el 15% nos da un valor a repartir de 19,50 entre los trabajadores. Después el ejercicio se realiza normalmente descontando los impuestos para determinar la utilidad neta. Esta nueva cuenta de participación trabajadores es poco inusual en el mundo, ya que solo la aplican países como México y Francia, con la diferencia de que se trabaja con el 10% de repartición. Supongamos que esta empresa cuenta con una plantilla de 5 trabajadores. El 10% se reparte entre todos, contabilizando de cada uno el número de días laborados en el periodo del año fiscal, incluso de los que ya salieron de la empresa y estaban afiliados, dándonos una suma total de 1.380 días laborados entre todos los trabajadores.
Para determinar la repartición del 5% restante, se determina a partir de las cargas familiares de cada uno. Por lo tanto, se multiplica la carga por los días laborados. Esto nos da el valor de la distribución. Fíjate que los trabajadores que no tienen cargas familiares marcan 0. Desmenucemos el 15%, que es igual a los 19.50 obtenidos de la participación trabajador. Necesitamos conocer el valor en dólares que representan el 10 y el 5%. Entonces, para el 10%, se multiplican los 19.50 por 10 y esto se divide para 15, dándonos el valor de $13 que representan el 10% del total. Y de igual forma se realiza para el 5% con la diferencia de que este se multiplica por 5. Este valor obtenido en dólares se divide para el valor de los días trabajados, es decir, 1.380, para encontrar el costo de la utilidad por día de cada trabajador. Por lo tanto, la empresa debe pagar cada día trabajado a 0.009 a toda la plantilla y para el 5% se reparte a 0.006. Entonces, para determinar el 10% en dólares que recibirá cada trabajador, debemos multiplicar los días laborados en el año de cada uno por los 0.009. Esto nos da el valor a recibir de cada uno en dólares. Ahora, para determinar el 5%, se debe tomar en cuenta el valor de distribución que antes habíamos sacado y multiplicarlo por el 0.006. Esto nos va a dar el valor a recibir en dólares de cada uno. Nos podemos dar cuenta que las personas que no tienen cargas no reciben nada a pesar de haber trabajado más días.